Veamos qué nos tiene para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. El filósofo inglés John Locke rechaza la sociedad patriarcal y se basa en la tolerancia y en su propia teoría del Estado y la sociedad civil. El pastor Darío Silva habla precisamente sobre la formación de una nación y otros temas. A continuación. Pastor, una crítica muy común que se le hace a las iglesias es que masifican a la gente, que hace que pierdan su identidad. Eso no pasa de ser una ligereza o una generalización. Entendámonos, el cristianismo, por supuesto, es una doctrina colectiva. El cristianismo no enseña individualismo. El Sermón del Monte, que es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, no es sino un adiestramiento para vivir en sociedad. Veamos qué diferencia hay, por ejemplo, entre el cristianismo y las doctrinas orientales que ahora a través de la nueva era nos quieren importar a Colombia. El hinduismo enseña que la sociedad está corrompida y por lo tanto el individuo debe aislarse para no corromperse. El cristianismo no enseña eso. La perspectiva cristiana es la siguiente: nosotros somos ovejas, somos un rebaño y Jesucristo es el pastor. Las ovejas andan juntas, caminan juntas, duermen juntas, pelean juntas inclusive. Y por supuesto tienen que amarse, colaborarse y soportarse las unas a las otras. El concepto colectivista del cristianismo viene de la propia divinidad. Observe que Dios, Elohim, es uno, pero es plural. Y aunque es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una sola deidad verdadera. De la misma manera, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es una trinidad, formada, según Pablo lo explicó muy bien, por espíritu, alma y cuerpo. Y por supuesto, la eclesia, es decir, la iglesia, es una reunión de gentes. La propia palabra en el griego significa eso: asamblea, congregación de personas, comunidad. Uno de los fundamentos del cristianismo es la comunión de los santos o de los creyentes, una unión común entre todos. Somos esencialmente gregarios, como es la propia humanidad. Pero por supuesto, el cristianismo hace que el yo se identifique con la divinidad. Y después nosotros ya podemos decir: yo soy yo, nosotros somos nosotros. Entonces, ¿qué papel juega el individuo dentro de la colectividad? Pues el individuo es el eje de la colectividad. Todo parte de la individualidad. Tomemos por caso el del patriarca Abraham. Dios lo llama y le dice: haré de ti una gran nación. ¿Qué es una nación? Un conjunto de tribus. ¿Qué es una tribu? Un conjunto de familias o clanes. Las familias o clanes están formadas por casas y las casas por hogares. ¿Qué es un hogar? Un padre, su esposa y sus hijos. Una casa es las parentelas, incluidos los siervos y los dependientes. Pasemos a las familias o clanes. Son las parentelas, los siervos, los dependientes y todos los colaterales y políticos del pater familias. Luego las tribus. ¿En qué consisten? Pues que hay un patriarca y alrededor de él están todos los clanes o familias que salieron del mismo en relación con él. Entonces tenemos la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, o la tribu de José y por supuesto la tribu de Judá, etc. Luego las tribus forman la nación. Me parece interesante mirar precisamente en el libro de Deuteronomio lo que Dios hace 4000 años dijo a este pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oiga, un pueblo especial. Imagínese usted que en esa época no llamó Dios ni a los egipcios, ni a los babilonios, y más adelante ni a los persas, ni a los asirios, o más cerca de nosotros a los griegos, a los romanos, civilizaciones importantes, sino a los israelitas. Un pueblo miserable de pastores esclavos. ¿Y qué fueron? Una gran nación. Dice, un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y uno mira la historia de los judíos y en medio de persecuciones, desalojos, holocaustos, todo lo que usted quiera, han permanecido con una identidad, con una impronta que los distingue perfectamente dentro de todas las sociedades, de todas las naciones de la tierra. Perseguidos en Egipto, en Babilonia, en Persia, en Asiria, perseguidos por los romanos, y sin embargo, ellos conservan su identidad. Una pequeña manada, porque si los vamos a contar no alcanzan ni siquiera 40 millones en el mundo de hoy. Y sin embargo, ¿cómo se distinguen? Son un grupo selecto y único. En todas las actividades humanas son genios. Observe usted que el profesor Luis López de Mesa, colombiano, dicen que de origen sefaradí, pero antioqueño de nacimiento, llegó a decir que toda la actividad del hombre del siglo XX giraba alrededor de los que pensaron y dijeron 4 judíos. Carlos Marx, creador del socialismo. Sigmund Freud, descubridor del psicoanálisis. El doctor Einstein, quien desintegró el átomo y descubrió la ley de la relatividad. Y Jesús de Nazaret. Pueblo especial sobre todos los pueblos que están en la tierra. Bueno, eso en cuanto al pueblo de Israel, pero ¿de qué forma se puede aplicar esa manera de pensar a otras naciones? Pues es que todas las naciones en general están bajo la misma idea. Miremos, por ejemplo, la madre patria, España. ¿Acaso tiene uniformidad? Uno mira la península ibérica y ¿qué son? Vascos, catalanes, castellanos, aragoneses, andaluces, extremeños, gallegos. Tienen hasta sus propios dialectos, su propio folclore, su cocina típica, etc. Y son muy distintos entre sí. Pero ese mosaico forma lo que conocemos como España. Pensemos en Colombia, que quizás sería un poquito más unitaria. Y sin embargo tenemos opitas, costeños, pastusos, boyacenses, paisas, bayunos, santanderianos, llaneros. Somos distintos. El folclore es distinto. Los quiebres del habla son distintos. La manera de actuar frente a las circunstancias de la vida también son diferentes. Y sin embargo, todos formamos eso que se conoce como Colombia, una nación, un pueblo. Regresemos a Israel. Cuando Josué llega con las tribus a la Tierra Santa, no dice, se acabaron las tribus, dilúyanse unas en otras, pierdan su identidad. Por el contrario, a cada tribu le entrega un territorio y cada tribu se dedica a una actividad distinta. Y tienen hasta su propia idiosincrasia y sus propias costumbres, pero todos ellos forman el pueblo de Israel. Y aunque son distintas entre sí las tribus, la verdad es que cuando suena el corno, porque viene el enemigo, todos son un solo ejército unificado. Miremos la cristiandad, porque la iglesia entra en este terreno, y creo que eso es lo que motivó la primera pregunta. Pues la cristiandad está formada por 3 grandes conglomerados que son católicos, ortodoxos y protestantes. Eso es la iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Las condiciones de la iglesia tienen que ser unidad, santidad, universalidad y apostolicidad. Eso dice la ortodoxia cristiana. Las diferencias que hay entre católicos, ortodoxos y protestantes no indican que no son la misma eclesia, es decir, la misma asamblea, el mismo conjunto, esa nación, ese pueblo de almas que han sido redimidas por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo de Nazaret. Pastor, pero es que a propósito, entre evangélicos y protestantes hay muchas divisiones. Un momento, no solo entre los protestantes evangélicos. Miremos las 3 ramas de la cristiandad. En los ortodoxos hay iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa búlgara o siria, que es la de Antioquía, o copta en el norte del África, y así sucesivamente. Miremos los católicos romanos. ¿Cuántas congregaciones tienen? Filipenses, capuchinos, agustinos, franciscanos, jesuitas, dominicos, lazaristas, todo lo que usted quiera. Y sin embargo forman la iglesia católica, apostólica y romana. Entre los protestantes, todos los movimientos que surgieron de la Reforma. Y usted encuentra allí luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, integrales, etc. No son divisiones. Son distintas denominaciones de una sola iglesia, que es la iglesia cristiana evangélica. Solo se trata de diferentes congregaciones, pero la iglesia sigue siendo una sola. Bueno, hasta aquí las cosas están claras, pero ¿qué pasa con tantos movimientos marginales en las iglesias que abundan hoy en día?
Pues que todo globo para subir necesita lastre. Y toda cosa que se respete ha de tener siempre su franja lunática. Lamentablemente es así. Está usted hablando de las sectas. Son grupos o movimientos que niegan algunos de los fundamentos de la fe cristiana. Observe bien, tanto católicos como ortodoxos como protestantes tenemos las mismas creencias esenciales. Eso nadie lo puede desconocer. Veamos, por ejemplo, el credo apostólico. ¿Qué dice? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al Hades, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y desde allí vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Algunos dicen católica, pero porque quieren darle un toque denominacional al asunto. Por supuesto, católico en latín significa simplemente universal. Estamos hablando de la catolicidad, es decir, de la universalidad de la Iglesia. La Santa Iglesia Universal, el perdón de los pecados, la comunión de los santos y la vida eterna. Amén. Observe que allí no se habla del Papa, ni de los arzobispos, ni de los cardenales, ni de la liturgia, ni de la organización eclesiástica, ni de las denominaciones, ni de los cargos clericales, ni de los ornamentos, ni de orar en lenguas, ni del matrimonio y el divorcio, ni de cómo deben ser los templos, ni de si los clérigos deben ser casados o solteros. Allí está lo fundamental, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo. Todo lo demás que desgraciadamente nos diferencia y nos separa a veces es adiafórico, periférico y cultural. No es esencial. Entonces esa es la ortodoxia cristiana. Ahora, al margen de eso, como usted lo ha señalado, pues hay algunos que niegan fundamentos de los anteriormente expresados. Los que hacen eso son herejes. Y en Colombia se ha puesto de moda la palabra sectas en sentido despectivo. Las iglesias no son sectas. No aceptaremos nunca ese tratamiento. En el caso, por ejemplo, de Casa sobre la Roca, está reconocida dentro de la sucesión apostólica histórica. Y me parece que Max Weber, gran pensador protestante, puso las cosas en orden cuando dijo: una iglesia es una organización de salvación. Una secta es una organización contractual. Bueno, pastor, ¿cómo una persona, por ejemplo en el caso suyo con Casarroca, monta una iglesia? Oiga, ¿y cómo montó Francisco de Asís o cómo montó Ignacio de Loyola su congregación? No creo que lo hicieran en forma marginal, sino en forma legal, dentro de la Iglesia Católica. Pues también, por ejemplo, el pastor Darío, cuando montó Casa sobre la Roca, lo hizo no en forma marginal, sino en forma legal, dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, habiendo sido ordenado y consagrado como ministro del Evangelio en el rango de presbítero. Por supuesto que resulta fastidiosa la religión informal. Hay personas que montan carpa de gitano y empiezan por allí a vender baratijas espirituales, y eso hay que reglamentarlo. Precisamente por esa razón existe en el Ministerio del Interior el registro oficial de las iglesias, que tienen personería jurídica especial. Yo creo que nosotros no debemos estar de acuerdo de ninguna manera con la piratería eclesiástica o religiosa, con el milagrerismo, sobre todo con ese apocalipticismo que últimamente nos está invadiendo, porque eso causa mucho daño a la gente seria y a personas ingenuas de buena voluntad que caen en muchas trampas indeseables. Algunas personas también critican que las familias pastorales trabajen en las iglesias. Pero yo no sé qué es lo que tiene eso de censurable. Observamos en actividades seculares inclusive cómo familias enteras se dedican a alguna actividad específica. Por ejemplo, los Carvajal están dedicados a la impresión. Los Santos están dedicados al periodismo. Y hay familias de cafeteros, hay familias de banqueros, hay familias, etc. Ocurre lo mismo en las actividades espirituales y con mayor razón en estas. Observe usted lo bíblico que es el asunto. Cuando se organiza la religión del pueblo de Israel, es escogida una sola tribu de las 12, la tribu de Leví, apartada para el servicio de Dios. Luego de la propia tribu de Leví,
que tenía muchas familias, se saca una sola familia para el sacerdocio, que es la familia de Aarón. Pero si miramos el Nuevo Testamento, es muy curioso el grupo íntimo de Jesús. La rosca de 12 que tenía el Señor. Número 1, Juan el Bautista, primo de Jesucristo. Entre los apóstoles había 2 hermanos llamados Pedro y Andrés. Otros 2 hermanos, Juan y Jacobo, eran primos de Jesús. De manera que esas son cosas que me parece a mí que carecen de mucho sustento. Eso es lógico y es inevitable. Y por esta razón, volviendo a la conquista de la tierra prometida por el pueblo de Israel, cuando los que allí llegaron se querían empezar a dispersar, como a contemporizar, como a camuflarse en el medio ambiente pagano que habían encontrado, Josué se levanta y en forma terminante les dice: escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de toda esa variedad religiosa, ¿cómo se pueden practicar las consignas que usted tanto repite de unidad, convivencia y tolerancia? Pues me parece, para simplificar, que podríamos hacer una lectura remasterizada de la Carta sobre la Tolerancia de John Locke, que es, por supuesto, uno de los padres del liberalismo, pero un producto puro del más genuino protestantismo. Locke publicó su Carta sobre la Tolerancia en 1689, y allí encontramos 7 principios elementales, simples, que nos ayudarían grandemente en Colombia como en cualquier otra sociedad. Dice Locke: primero, cada persona es autónoma en materia espiritual. Segundo, el Estado no tiene injerencia alguna en asuntos de fe. Tercero, las iglesias tienen derecho a hacer proselitismo, pero por medio de la persuasión y no de la violencia. 4, en asuntos religiosos, ni el Estado ni las iglesias pueden usar de ninguna coerción. 5, los derechos individuales no pueden ser violados con pretextos religiosos. 6, la tolerancia no es para los intolerantes, porque los intolerantes son naturalmente los enemigos de la tolerancia. Nadie puede pretender, dice Locke, ser tolerado si no tolera a los demás. Y número 7, los sistemas positivos en materia religiosa son los que deben estar cubiertos por la tolerancia. Es decir, solamente aquellos que defienden la moral, el bien, la ética, los valores y los principios de la civilización. John Locke, de quien nos referimos, dijo: lo que te preocupa te esclaviza. En el 2023 al templo otra vez. Seguimos con más Hechos y Crónicas.